En Documentos se accede a todos los documentos necesarios para los diferentes procesos, como son el Documento de referencia 00, Carta de presentación, Documento de referencia 01, Documento informativo de la formación práctica en centros de trabajo, Documento de referencia 02, Protocolo de condiciones del centro de trabajo, Documento de referencia 03, Cuestionario del profesor, tutor o tutora para la idoneidad del centro de trabajo. Documento de referencia 03. Cuestionario de compromiso para la idoneidad del centro de trabajo. Documento de referencia 04. Ficha de datos del centro de trabajo. Documento de referencia 05. Convenio. Documento de referencia 06. Plan de actividades. Documento de referencia 07. Ficha de seguimiento del alumno o alumna. Documento de referencia 09. Cuestionario del alumno o alumna de la formación práctica en el centro de trabajo. Documento de referencia 10. Cuestionario del centro de trabajo. Documento de referencia 11. Informe de valoración del centro de trabajo. Documento de referencia 19. Valoración del cuaderno. Para descargar la plantilla de uno de los documentos, se debe elegir el programa, seleccionar el estudio y escoger el idioma. En SAU, Servicio de Atención al Usuario, se accede al Servicio de Atención al Usuario. Aquí puede enviar consultas o informar de incidencias a través de la pestaña Nuevo. Para ello, se deben rellenar los campos Asunto, Tipo y Descripción y hacer clic en el botón Enviar. También se pueden buscar todas las consultas que se han realizado anteriormente utilizando los filtros de Usuario, Asunto, Estado y/o Tipo, o ir directamente a las pestañas Pendiente, En curso, Falta información, Cerrado y Cancelado según el estado en el que se encuentre la consulta. En Notas versión puede consultar una lista con todas las actualizaciones que se han hecho del portal y las mejoras que se han implementado en cada actualización.